Es una de las vueltas más cortas que tiene el campeonato. Poco más de 4 kilómetros. Está en línea con Interlagos, está en línea con Austria. Es un circuito rápido de todas maneras, pero la gran gestión es la de las curvas. Y sobre todo las altas y las bajas que tiene este circuito. Bienvenidos, soy Adrián Puente. Este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1. Esta es una vuelta on-board 2022, Max Verstappen. El circuito es exactamente el mismo. Y con él vamos a recorrer en 1 minuto 10, infracción aproximadamente, lo que es manejar este sandboard. En la playa, en el Mar del Norte, cerquita de la arena, pero sobre todo sobre los médanos, sobre las dunas. Allí donde alguna vez, en los años 40, un visionario se le ocurrió diagramar las bases para este circuito, que después terminó haciendo en su totalidad un tal John Hugenholtz, que es el mismo que hizo Suzuka, por ejemplo, en los años 60. Empieza la historia, esta es la recta principal. Esta es la versión original del circuito. Me quiero detener acá, porque esta es la famosa curva número 1, la curva Tarzán. Es una curva, yo digo, subvaluada, pero que me parece que habría que sobrevalorar por dos cuestiones básicas. Primero, porque es la curva 1, y porque es el circuito en su versión más angosta, porque es casi la original de 1952. Pero además, como tiene dos curvas peraltadas muy violentas el circuito, a esto se lo subestima. Y la entrada de la curva número 1 tiene una muy leve inclinación, tiene un muy leve peralte que se hace imperceptible, pero que se ve cuando vamos al onboard y que nos impulsa a un extra de velocidad hacia la curva, hacia el final de la curva. Y después nos metemos en terreno más sinuoso. Pero fíjense cómo el auto regula saliendo de la curva número 1 que se llama Tarzán. En algún otro video les expliqué la historia de ese nombre, que está relacionado con el dueño original de los terrenos donde estaba la curva número 1, que era un hombre tan rústico, tan grandote y tan difícil de negociar la venta de esas tierras, que se lo llamó Tarzán porque era, según cuenta la leyenda, ¿no?, el personaje de moda en aquellos años 30, cuando el circuito pretendía ser construido. Tarzán era una serie norteamericana que interpretaba Johnny Weissmuller. Para los chicos que nos están mirando y no lo saben, se los explico. Para los más grandes como yo, seguramente ya entienden de qué les estoy hablando. Acá nos metemos a la curva 2, la curva Gerlach. Estamos en el primer sector todavía y nos vamos a meter en uno de los lugares más fascinantes que tiene este circuito. Observen, porque acá juega por primera vez con los médanos de verdad. Sale de la 2, ascenso a la curva número 3. John Hugenholtz es el nombre de esta curva. El nombre es de quien construyó el circuito y es la primera peraltada que incluso se le agregó un poquito más de peralte para la renovada versión que se reestrenó para la Fórmula 1 en 2021. Observen esto, es fascinante. Miren la inclinación que tiene, es una curva de muy baja velocidad, no más de 80 km por hora, y lo fascinante es que cuando se sale de esa curva número 3, después más hacia adelante, vuelve a subir el circuito. Es un circuito que tiene bajas y altas de 4 metros sin fracción, aproximadamente. Cuando se sale de la 3, se sube moderadamente 4 metros hacia la curva número 4 y el horizonte no se ve, es una línea nada más. Recién cuando se llega arriba en la curva número 4, se observa justamente esta situación. Aquí está la curva número 5, entramos ya en el sector número 2. Esta sigue siendo la parte original del circuito, la que no se tocó. Obviamente se adaptó a las circunstancias de estos tiempos, a cuestiones de seguridad periféricas, pero el dibujo, la traza, sigue siendo exactamente la misma. Más adelante el circuito se empieza a cerrar y comienza la parte, podríamos decir, más nueva. Pero acá cuando llegamos a otro descenso, que no es peralte, son cosas diferentes, en la curva número 7, se cae precipitadamente esos 4 metros que habíamos ganado en la curva número 4, llegamos hasta las 7 y fíjense la negociación con los límites, lo cuestionada que es porque tenemos leca de todo un lado. Lo que nos está demostrando que el sector número 2 es un sector que mantiene la versión original, que se angosta tal cual la versión original, que tiene altas y bajas tal cual la versión original y donde es casi imposible pasarse. Las zonas de DRS tienen más valor que ningún otro circuito acá. Y así nos vamos hacia una curva de alta velocidad que es la frontera, miren lo que es esto. La curva número 7 es un radio de giro contraste hacia la derecha, donde también tienen que negociar los límites a esa alta velocidad en la que se va, porque por eso tiene tanta leca a los costados, y a partir de este momento empieza el recorte que sufrió el circuito,
lo metieron hacia adentro, le achicaron ese lazo original que en otro video les había mostrado, para ir en dirección hacia la primera zona de DRS. Acá se mete el circuito, se va en dirección a la recta principal, y una vez que se sale de la curva 8, 7, la veloz, 8 y 9, que es esta, el circuito vuelve a subir. ¿Vieron la corrección que tuvo que hacer incluso en esa curva de baja velocidad hacia la derecha? Acá es zona de DRS. Esto pretende ser una recta, pero vieron que tiene como una oscilación moderada hacia la izquierda, es una curva bien estirada, bien abierta, pero tampoco tiene muchos lugares para aprovechar la utilización del alerón trasero móvil. Por eso la conexión de la curva 9 con la 10 es fundamental. Y ahí llegamos a la 10. Y observen que siempre baja. Acá tenemos una chicana en la parte interior del circuito y ya nos metemos prácticamente en el último sector. ¿Vieron lo que es salir de esa curva número 10? 10-11, 10-11, atención con este cordón, porque acá vamos a tener uno de los más grandes y controvertidos problemas del fin de semana, que es la cuestión de los límites. Y les cuento si hay mucho viento y si hay mucha lluvia. Mucha lluvia no va a haber, el sábado algo de lluvia, pero viento va a haber todo el tiempo. Y depende de dónde sople, tira el auto. Cordón de la curva número 11, un verdadero problema. Un verdadero problema. Seguimos ahora sí hacia el sector número 3, la última parte del circuito. La curva número 12 también con la cuestión de los cordones, como se ve. Y entramos en la combinación 13-14, donde está la parte más fascinante del circuito, más reconocida históricamente. La peraltada de 18 grados. La peraltada de un 32% de inclinación. La peraltada que tiene desde acá hasta acá una elevación de 4,5 metros. La peraltada que obliga a entrar muy bien y salir mejor, porque después viene la recta principal y es la activación del DRS. Y por qué no superar a alguien allá al fondo en la curva número 1. Así termina la Vuelta Max en esta oportunidad, apenas superior al minuto 10, no importa el tiempo, importa la traza, importa el dibujo, importan las dificultades. Un circuito muy técnico, de velocidad media, con altas y bajas, con desniveles, con peraltes, muy difíciles de gestionar y de negociar, y dos zonas de DRS que hay que aprovecharlas mucho, porque son cortas, son sinuosas, pero son las únicas grandes posibilidades que tenemos de ver adelantamientos en pista. El resto se estará haciendo en la calle de boxes seguramente con las estrategias. Ha sido un placer y muchas gracias.